Esta lección de esta mañana, lección 15, el tema la actitud de un creyente respecto a familiares incrédulos. Lección número 15, la actitud de un creyente respecto a familiares incrédulos. Un tema muy especial esta mañana. Quizás usted dice, yo estoy en la felicidad, en las circunstancias favorables, que las personas con lo que yo vivo esta mañana, por la gracia de Dios, saben que son hijos de Dios. Eso es muy lindo, que usted puede gozarse de este privilegio. Pero yo creo que va a ser una lección muy importante esta mañana, muy especial cuando estamos en el pastorado espiritual y queremos servir a las otras personas. En el curso nos hemos dado cuenta que hay muchas personas, hermanos y hermanas, son ya animados por esta lección. Algunos también han testificado que esta lección, que en su vida personal ha cambiado muchas cosas, por la cual entonces podía tener un diálogo con su compañero. En muchos matrimonios se cambiaron las cosas favorablemente. Esto no quiere decir que en cada situación que las personas llegaron a la fe en el Señor Jesucristo, sin embargo la situación cambiaba. Lo muy feliz es que muchos bloqueos que había y que hay en matrimonios, también en familias, que se trata de hijos o familiares incrédulos, que hay un bloqueo que se puede quitar y se han quitado, que por la persona que querían alcanzar al Evangelio con su testimonio, sino si usted mismo ha cambiado, no tanto la otra persona, sino usted mismo. Y este es entonces que encontramos también en esta lección, que usted va a ver que esta lección es otra manera hecha que las otras lecciones, son puntos muy cortos y podemos decir punto por punto son cosas muy prácticas que nos muestran cómo podemos tratar con los incrédulos, personas que conocemos y queremos tanto llegar a los pies del Señor Jesucristo. Y por esto hay una lección de diferentes puntos. Primer punto que vamos a tratar, que ya nos dice bastantes cosas, porque está escrito, no trata, los incrédulos, no trata de cambiarlos. Bueno, es directamente una tarea bastante grave, ni para decirlo en verdad. Nosotros no debemos procurar cambiar a los incrédulos, sino la práctica nos muestra que muchas veces lo procuramos. Eso es lo que estamos probando de cambiar a la otra persona. Muchas cosas estamos probando con el fin para que el incrédulo se cambie. Muchas veces es muy sorprendente que a veces en las oraciones que se hacen, a veces se puede escuchar muy bien que dicen, oh Señor Dios, por favor, cambia a mi esposo, mi esposa o mi hijo, que no cree en ti, cámbialo, Señor. Pero cuando usted y yo en esta situación cambiamos, entonces parece que la otra persona se ha cambiado. Pero en principio uno mismo se ha cambiado. La pregunta es esta mañana, cuando con todo énfasis lo decimos, no procura de cambiar a los incrédulos. Entonces, concretamente tenemos la pregunta, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Bueno, aquí está escrito en nuestra lección. Aquí dice, acéptalos los incrédulos, tal cual son. No. Yo quiero decir algo de esto. La primera frase que hemos leído se separa en tres tareas. La primera tarea que se nombra aquí, acepta al incrédulo. La palabra clave para ayudar es aceptar, aceptación. Y se van a encontrarlo en diferentes temas.
Porque aceptación, entonces abre la posibilidad para alcanzar a la otra persona. Cuando nosotros tenemos que hacer con una pareja incrédulo o incrédula, en primer lugar debemos aceptarlo. Y después vamos a decir más de esto. Este quiere decir completamente aceptar a la persona como es. Aceptación, entonces, para decirlo así, es la palabra clave, aceptar. Y eso es exactamente para nosotros creyentes lo más difícil. Porque muchas veces nosotros no lo hacemos. Cuando tenemos un esposo o esposa incrédula, entonces siempre es más difícil para aceptarlo. Pero cuando verdaderamente podemos aceptarlo, entonces se va a decir, Señor, qué maravilloso, que en un momento va a dar una apertura. Y está escrito más atrás, dice, tenemos que aceptarlo de todo corazón. Es la segunda tarea. Aceptación. No dice después de este curso, he tenido una lección y bueno, lo que nos entregaron la lección es muy prudente, me parece. Así enseguida voy a procurar aceptar a la persona que está en mis pensamientos, concretamente. Yo voy a procurar aceptarlo y lo voy a hacerle conocer. Yo te acepto y yo te acepto, ¿ya? Para que lo sienta. Pero esto no sería bueno. ¿Por qué no? Porque usted toma una decisión basada en su prudencia, en su mente. Y por esto muy claramente está escrito, no aceptarlo con su mente, sino con su corazón. Es completamente otra cosa. Y nunca puede hacerlo sin que Dios ya da el lugar en su propio corazón. Que el Espíritu Santo, usted ora al Espíritu Santo, que Señor, ayúdame para que yo verdaderamente, con todo mi corazón, puedo aceptar a tal persona, Señor. Y Dios tiene que verdaderamente obrar en su corazón. Simplemente porque de nuestra naturaleza no tenemos este amor hacia la otra persona. Y nosotros tenemos que quererlo. Tenemos que abrirnos por esto. Y cuando no lo queremos, entonces no alcanzamos nada, sino solamente hasta nuestros sentimientos y nuestra mente. Y cuando viene entonces la confrontación, nos damos cuenta que no podemos aceptarlo. No puedo lograrlo de ninguna manera. Aceptar a la otra persona. Acéptalo de todo corazón. Vamos un paso más adelante todavía. Pasa más difícil todavía. Acéptalo de todo corazón, tal como son. Tal como son. Y en principio tenía que subrayar esto. Porque atrás está escrito, no por lo que hacen. No por lo que hacen. Muchas veces no es posible. No puedo aceptar a otra persona por lo que hace. No puedo. Exactamente, es lo que llamo una resistencia a nosotros, lo que ellos hacen. Incrédulos hacen cosas que completamente en contra de sus pensamientos, contra su fe, contra sus sentimientos, etc. Cosas por lo cual tenemos que decir, me duele con estas cosas. Me hace difícil la vida con esto. Pero no hay que salir de este punto que tiene que aceptarla porque Dios quiere que lo acepte lo que hacen. No, Dios no lo pide de nosotros, sino Dios pide sí que aprendemos a aceptar a una persona por lo que él o ella es como persona. Y cuando una persona, como una persona que ha sido criado por el mismo Dios que nosotros, una persona que verdaderamente en principio está exactamente igual como nosotros somos. Y enseguida está escrito en la lección, mediante una vía directa casi nunca se logra cambiar a alguien. Y sin embargo, hay que preguntar a ti mismo nomás, y vas a ver que muchas actividades que usted ya invierte en un incrédulo, procurando de alcanzarlo, usted procura ir un camino directo, una vía directa para cambiar tal persona.
Pero cuando en Efesios 4, 20, ahí dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces no está escrito, usted mucho mejor. No, no está escrito. Aquí dice, usted es otra persona, dice en la traducción holandés. Usted es una otra persona. Y se puede ganar a una persona por su y mi actitud. Nosotros no debemos procurar los incrédulos cambiarlos, sino lo que tenemos que hacer es que mostrar el cambio que hay en nosotros, mostrarlo a ellos. Mostrar entonces el cambio en nuestra propia vida, que por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que ellos pueden notar el cambio en su vida. La tarea de los cristianos es entonces para hacer felices a los incrédulos, pero hacer santos de ellos, eso es algo que Dios tiene que hacer. No podemos nosotros. Pero lo sorprendente es cuando vemos a la manera como actúan muchos cristianos en la dirección de los incrédulos, muchas vemos que cambiamos las cosas. Nosotros procuramos de hacerlos santos. ¿Por qué? No, tenemos que solamente la tarea para mostrarlos que por la fe en el Señor Jesucristo somos otras personas. Dios nos ha hecho otra persona. Y tenemos que pensar muy bien de esto. Y muchas veces es como nosotros mismos no entendemos esta tarea en nuestro propio matrimonio. En una relación buena, entonces te puede ser dirigido tanto a ti mismo que en la profundidad no se entienda a la otra persona y no está procurando hacer feliz a la otra persona. Qué cosa maravillosa que cuando también por este estudio vamos a lograrlo, que vamos a invertir en la otra persona para dar amor a la persona que está al lado de nosotros. Esto no quiere decir, quiero decirlo con énfasis, que no quiere decir que estamos de acuerdo en todo con la otra persona que es incrédulo. De ninguna manera. Sin embargo, es nuestra tarea para tener cuidado que la otra persona que está al lado de nosotros, que va a ser feliz. Eso es. Y que pueda encontrar a Dios en lo que nosotros hacemos para la otra persona. Punto segundo dice, bueno, bastante grave también, ¿eh? No hablar tanto. Ayer leí en una revista de una iglesia que un predicador terminó algunos dichos que había leído y uno me hizo pensar mucho, porque estaba escrito, se puede hacer más amigos en su vida con sus oídos que con su boca. Y es un dicho que verdaderamente es una verdad. En su vida se hace más amigos con sus oídos que con su boca. La observación no hablar tanto es verdaderamente correcta, porque muchos hijos de Dios piensan que tenemos que convencer a la otra persona. Pero una persona me dijo que me pesa tanto, que tanto he dicho, solamente testificado con palabras a mi esposo incrédulo, porque ya está cansado de mi hablar, que ahora en la casa ni puedo decir ni una palabra del Señor Jesucristo, a quien yo amo tanto. Yo, en mi entusiasmo, yo procurado de convencer a mi esposo, pero no podía lograr. Yo hablé demasiado. El Salmo, va a notar este Salmo 101, versículo 6, no está en su lección. Dice, Salmo 101, 6, dice, David dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda, él quiere ser irreprensible en su casa, pero también en su casa. También en mi casa tengo que estar irreprensible de mi manera de andar y de vivir. Y cuando se van a notar los incrédulos, entonces se va a tener una apertura. Y a señoras, dice Pedro, en Pedro 3, versículo 1, que los hombres se pueden ganar sin palabras.
Si dice uno, pero ¿cómo tengo que hacerlo? Quizás pregunta una persona. Bueno, tiene que ser con su vida entonces, sin palabras. Y lo maravilloso es que cuando uno se abre por esto, de ganar a una persona sin palabras, Dios va a dar palabras para contar lo que usted en su interior está experimentando. Hace no tanto atrás, después de un servicio, me digo, la señora dijo, mi esposo y yo somos invitados por un amigo y el amigo está muriendo. Y tanto quiere vernos una vez más antes de morir. Pero con toda énfasis ha dicho, yo no quiero que hable con una palabra del Señor Jesucristo, a quien ustedes aman. No quiero escuchar. Entonces ella dijo, entonces mi esposo dijo, ¿qué valor tiene para ir entonces? Ella dijo, bueno, yo quiero ir, pero mi esposo dice, tiene valor para ir, tiene sentido. ¿Qué piensa usted? Entonces ya, ¿qué tienen que hacer? Yo he dicho, y he tomado esta parte de la Biblia, cuando su esposo viene con este incrédulo, con este amigo, y él ve que usted ha viajado tanto para visitarlo, entonces seguramente en el hecho que está viendo a su amigo, entonces él va a ver algo también con este amigo con mayúscula, porque el hecho que yo tanto quiero que me visita, pero no pueda hablar del amigo grande tuyo, entonces se hace recordar este amigo grande en el momento que le da la mano. Vaya, porque no se trata solamente de las palabras que decimos. No tenemos que pensar ahora no voy a hablar ninguna palabra, claro que no, porque aquí no habla tanto, pero hay que hablar, sí. Imagínense que no vamos a hablar más uno al otro. Entonces, ¿por qué vamos a dar un curso? No, tenemos que hablar, pero no tanto, dice la lección. Pablo dice en 1 Corintios 9, un ejemplo muy bonito, dice. Porque cuando se va a leer tranquilamente esta parte de la Biblia, entonces una palabra siempre salta. Este es ganar. Siempre la palabra ganar. Las personas tienen que ser ganadas por el Señor Jesucristo. No tienen que cambiar, sino tenemos que ganarlos por el Señor Jesucristo. Y yo pienso que el secreto más grande para un creyente en cuanto a lo incrédulo es que vamos a decir, yo voy con toda mi voluntad, voy a obrar para ganar a la otra persona. Ese es el sentido de este curso pastoral. No sé si yo lo he dicho más antes, pero entonces lo voy a decir de nuevo. Pero antes un hermano que se llamaba Keats, en principio de su vida, tenía el deseo profundo para llevar a todas las personas a los pies del Señor Jesucristo. Todos los días estaba viajando con el ferrocarril de una ciudad a la otra ciudad. Y cada uno en el ferrocarril le quería cambiarlos, convertirlos. Y siempre muy desanimado llegó en su trabajo. Hasta que se hizo claro a nuestro hermano que solamente lo llevó a una situación espasmódica. Entonces, en su oración lo ha dejado con el Señor y dice, Señor, tú sabes que todos los días tengo que hacer este viaje con el ferrocarril, Señor. Cuando puede ser así, que yo puedo hablar y que pueda escuchar a una persona que tiene problemas espirituales, yo quiero estar para ti, Señor, para testificar de tu amor en mi vida, Señor. Entonces dijo el hermano, qué lindo podía dormir, dijo, en el ferrocarril, o descansar de mi día de trabajo. Pero también muchas veces me he dado cuenta que Dios ya estaba obrando en la vida de una persona, que en el ferrocarril yo podía llevar tal persona a los pies del Señor Jesucristo. Y ese tiene que ser nuestro punto de salida, hermanos, porque en el pastorado, en el vivir y junto con los incrédulos, en los contactos con los incrédulos, ya mucho enfrentamos. Tercer punto dice, aquí dice, no se debe perturbar por lo que ellos hagan contra nuestra fe. Y dicen aquí, en Marcos 15, se trata la burla
que se le dieron al Señor Jesucristo. Y aquí se dice tan concretamente que el Señor Jesucristo fue burlado. En principio tenía que hacer la pregunta, ¿por qué era necesario que solamente hizo lo bueno? ¿Por qué tenía que ser burlado el Señor Jesucristo? Pero yo pienso entonces, no conocemos bastante al enemigo, porque yo leo en el libro de Nehemías que la Biblia dice que hay enemistad. ¿Por qué? Porque hay una persona, y en esta luz tenemos que ver todo lo que se está desarrollando en el Medio Oriente, que hay una persona que busca lo bueno para Jerusalén. No han hecho nada todavía. Pero sin embargo hay enemistad porque está buscando lo bueno para Jerusalén. Y cuando lo leemos en el segundo capítulo de Nehemías, está escrito entonces ya no están con dos, sino con tres personas en contra. Y cuando van a construir, la primera táctica que se hacen es que son burlados las gente, que están edificando. Y los burladores dicen, no salta la pared porque que están construyendo, porque ya va a caer todo. ¡Qué burla! Y bajo esta burla tiene que trabajar. Y es tan maravilloso para ver que un director espiritual como Nehemías hace. Y solamente está diciendo, piensa al Señor, piensa en Dios. Él va a luchar por nosotros. Y nosotros somos servidores. Y nosotros seguimos trabajando en la obra que Dios nos ha dado. Y las cosas que tenemos que escuchar a veces de los incrédulos, que vemos en su manera de actuar, puede ser un choque para nosotros. La burla es algo terrible, verdaderamente. Pero como cristianos tenemos que aprender de vivir con esto. Ellos han burlado a Cristo, han burlado a los profetas, han burlado a los apóstoles. ¿Y será que nosotros no van a burlar? ¿Será que a nosotros ya no atacan? Lógicamente que sí. La pregunta es, cuando preguntamos, ¿qué están burlando en principio? Burlando a nosotros personalmente, sino están burlando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esto lo hace ridículo. Y cuando usted procura de vivir en lo que la Biblia dice, como la brújula de Dios, lo que dice la palabra, que podemos vivir porque la palabra alumbra en nuestra vida y nuestra manera de vivir, tenemos que decir, parece que ya la fe es una locura para aquellos que no creen. Porque en principio no saben qué poder hay en nuestra vida por el Espíritu Santo. Para ellos es algo absurdo, ridículo. Lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros confesamos, y por esto no tenemos que ser ya perturbados tanto o choqueados. No está procurando para que en esta situación estamos preocupados y ocupados con las cosas negativas. Pero tenemos que pararnos en la fe. Y la palabra de Dios dice que en todo esto somos más que vencedores. El domingo pasado ya hablé con un hermano que pronto vendrá, va a ir a Bolivia también. Un hombre muy grande. Él estaba en deportes fuertes. Él antes estaba usando drogas. Y su esposa llegó a conocer al Señor Jesucristo. Y ha orado intensivamente por su esposo, para que él también podría llegar a esta fe viva que ella tenía. Y verdaderamente ella ha orado. Si Dios quería hacerlo observar que ella había cambiado tanto. Y él me dijo, verdaderamente Dios hizo bien claro a mi esposa, mientras que estaba en la Santa Cena, que en la otra Santa Cena yo estuviera al lado de ella. Dios la mostró. Y dijo él, Dios verdaderamente en una manera muy maravillosa vino en mi vida. Y él está saliendo a Bolivia. ¿Ya?
para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Va a servir al Señor. Y ahí está llegando del mundo. Pero cuando se le pregunta, entonces él dice que lo que Dios hizo por medio de la vida de su esposa. Qué testimonio más precioso, hermanos y hermanas. Pero no seamos tan sorprendidos por lo que encontramos, hermanos. Cuando ya contamos con esto, entonces aprendemos para vivir encima de esta burla y crítica. Y aprendemos para aguantarlo. Ahora viene, cuando aprendemos a soportarlo, entonces viene una reacción. No puede ser otra cosa. Viene una reacción. Entonces, una de las cosas, viene el respeto, y ese es tanto lo que esperamos, pero puede ser también que habrá más reacción todavía, más enemistad. Y por esto, leer el libro de Nehemías es tan importante, porque en esto vemos como la lucha, no solamente adentro, no solamente de afuera, sino también de adentro es la lucha. Y al fin de Nehemías leemos que el maligno ya podía lograr para ir a vivir en el templo. Y cuando leemos en la Biblia que nuestra vida, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que tener mucho cuidado que el maligno no va a poder entrar e infiltrar en nuestra vida espiritual. Por eso es tan importante para que estos puntos dejamos penetrar en nuestras vidas. Próximo punto lo dice también. Niegue el autocompadecimiento. Niégalo. Yo pienso que es muy importante para decir a las personas que están en cierta situación que no tienen que tener autocompadecimiento con sí mismo. Un estudio bíblico en cierto lugar, siempre vino una hermana que después cada culto, a cualquier persona lo dijo, que se le llamaron a ella la madre de la secta. Esto no es lindo para escuchar, ¿verdad? Porque ella era la única que estaba extendiéndose al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero la manera como lo dijo ella parecía un poco autocompadecimiento. ¿No ve? Ustedes pueden ver qué terrible es mi situación. Claro que podría ser que no era lindo. Pero aquí dice que tenemos que negar el autocompadecimiento. Y tenemos que negar porque como cristiano, como creyente, en cambio con los incrédulos, nunca estamos solos. El Señor Jesucristo está siempre con nosotros. Un versículo que varias veces está en la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y dice, antes sí dice algo muy precioso también. Él dice, entonces, Él nunca te desamparará, ni te dejará. Es tan precioso, hermanos. Él siempre está presente como la persona invisible. Lo sabemos, pero es importante que siempre nos recordamos y lo decimos a las personas que están en tal situación que tienen que vivir con incrédulos. Porque muy pronto puede venir una soledad cuando es la única creyente o creyente en una familia. Algunos ya lo conocen en toda su familia. Así que anima a las otras personas que el Señor Jesucristo está presente. Vamos a punto 5. Nunca da la impresión que sus amigos creyentes significan más para usted que su cónyuge o sus hijos. Los puntos que hemos escrito aquí vienen de la práctica. Y en diferentes conversaciones con cristianos que están en tal circunstancia, tal situación, entonces se dan cuenta que lo hay mucho más importante sus hermanos y hermanas que sus familiares con que tienen que vivir todos los días. Y yo pienso, cuando se trata de nuestro propio esposo, nuestra propia esposa, nunca tenemos que dar esta impresión que lo hallamos mejor con nuestros hermanos y hermanas de la iglesia que con ellos.
Muchas veces son nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y tengan mucho cuidado por esto. Sí, dice usted, pero ¿no es verdad así? ¿Lo podemos hablar mejor con los hermanos? Claro, puede ser que es así, pero este sí nunca puede ser una excusa que actuamos de tal manera. Porque solamente ya, cuando da causar la impresión, cuando usted cada noche sale de la casa para ir a la iglesia, entonces por fin dicen a usted, bueno, cuando tantas veces va para allá, mejor se va a quedar allá. Ya están cansados, no solamente de su fe, pero también de sus hermanos y hermanas de su iglesia. Claro que necesitamos esta comunión. También con sus amigos, cónyuges incrédulos. Búsquelos, visítalos. Cuando tiene que tener una animación, entonces se va a visitar a los hermanos y hermanas en un momento que su familia no lo sienta. Hay tantas posibilidades. Muy especial. Tantas reuniones hay en Holanda para mujeres que muy especiales están en la mañana, donde se trata de diferentes temas, por lo cual su vida cristiana va a ser edificado. Próximo punto también es este. Nunca los irrites sin necesidad. Es difícil cuando ver que su esposo o esposa creyente cada noche sale de la casa a la iglesia donde ella quizás es miembro, siempre para hacer algo en la iglesia, con las cosas que los incrédulos ya no pueden hallarse. Pero también va a dejar, también muchas veces una dejadez. No van a cumplir las responsabilidades en la familia. Y esto no es posible, porque en esto no mostremos que somos cristianos. Y esto irrita terriblemente a las otras personas. ¿Sabe? Verdaderamente somos una irritación por la razón que somos cristianos. Pero lo que debemos negar absolutamente es que con esta irritación que ya tienen, ya aumentamos algo más de irritación todavía. Por dejadez o no cumplir nuestras responsabilidades en la familia. Termina también con las quejas y con tantas cosas que irritan también a las personas. Porque Dios no lo quiere. Cuando vemos a los frutos del Espíritu, entonces ya quejar y lamentaciones no escuchamos, no leemos. Exactamente al contrario. Estas palabras tienen que ser claros en nuestras vidas, los frutos del Espíritu. Y se trata entonces muy especial que hemos nombrado este versículo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hay que tener mucho cuidado que como cristianos va a cumplir sus responsabilidades en toda manera. Ya antes hemos dicho que el orden divino es primero Dios, después su esposo, esposa, su trabajo y después recién su iglesia. ¿Y cuántos matrimonios y cuántas iglesias el orden es errado? Y que nuestra oración sea, hermanos, oh Señor Dios, que mi esposo, mi esposa puede ver en mi vida que soy cumplido en la tarea que tú me has dado. Y entonces esto se evita la irritación en la vida de la otra persona. Porque cuando hay irritación, se cierra la puerta. Entonces ya no hay más entrada en el corazón, en la vida de la otra persona a quien verdaderamente usted ama. Entonces vamos al punto 7, cuando dice, confía en Dios. Se da cuenta que en los puntos anteriores que han sacado diferentes cosas de nuestras manos, cosas que estamos tan ocupados con estos. A veces tenemos que aprender también para que cantamos más himnos para niños. Ponga su confianza en el Señor Jesucristo o en su Dios, porque en su mano es toda mi vida.
pero la situación del hermano Ad, de su esposa Kobe, y a veces todas las circunstancias vienen como un amenazador que se sienta que como no se puede hablar con ninguna persona con las cosas que están en profundidad de su vida, de su corazón. Y por eso Salmo 42. Salmo 42, David hace 2 veces esta pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y las 2 veces se contesta, da también el remedio. Él está predicando a su propia alma. Usted a veces lo hace también, predicando a su propia alma. Hablar a su propia alma. Cuando en la casa tiene una concordancia, hay que buscar la palabra alma. Y hay que ver en las salmas cuántas veces se habla de la palabra alma. Que el salmista habla a su propia alma. ¿Sabe lo que David más quería en este Salmo 42? Porque sus enemigos están amenazando contra él. Él quisiera decir, aquí está mi Dios, quería decir. A veces yo estaba también en la plaza de la escuela, donde tengo que cuidar. Y a veces vienen esos niñitos que están peleando uno con otro, ¿no? 2 pequeñitos con cabezas rojos, y el profesor tan grande dice, bueno, hombre, niños, ahora vamos a jugar, no vamos a luchar. Y siempre hay uno que dice, yo voy a decirlo a mi padre. Entonces mi padre vendrá. Entonces yo tengo que reír porque conozco a este papá. Y yo pienso, bueno, usted cuando tú vienes con su papá, entonces el otro no está con miedo por esto. Pero este pequeñito absolutamente cree en el poder de su padre. Y lo usa para burlar a la otra. Nosotros tenemos el gran privilegio para poder mostrar a las personas quién es nuestro Padre. Y Pablo dice, podemos decirle verdaderamente, Abba, Padre. David está diciendo a su propia alma. Y él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. En principio, aquí dice, es algo muy especial, pero lo único que dice es, él está pensando en lo que antes era y siempre está mirando más situaciones en lo que Dios le ha ayudado. Y a veces es muy importante en conversaciones pastorales para que la gente cuente lo que Dios quizás hizo en sus vidas también. Y se van a contar y se puede hacer la pregunta, ¿y usted piensa que el mismo Dios que en esta situación te ha ayudado tanto, que te ha mostrado que está cargando a usted en su gracia, en su bondad? ¿Y usted piensa que este Dios en las circunstancias en que está ahora te vas a dejar? La táctica del diablo es que desanimarnos. Eso es lo que quiere el diablo. Y cuando lo hicieron en los días de Nehemías, cuando juntos estaban construyendo la pared, el hombre de Dios, Nehemías, dijo, nosotros seguimos construyendo porque nuestro Dios va a luchar por nosotros. A veces tenemos que ponernos y sentarnos en la tranquilidad, en el silencio. Habacuc lo hace también, cuando ya no ve más cómo tienen que ir las cosas. Y en Habacuc 3, él está sumando todas las cosas que Dios hizo en el pasado. Y entonces está tan animado que está diciendo esto, que aunque no habrá ningún fruto, sin embargo, yo entonces me alegraré en el Jehová. ¿Por qué? Porque las bendiciones no son las más importantes, sino la persona que bendice, confía en Dios. Y ahora, Señor, ¿qué espero? Es un texto precioso. Señor, ¿qué espero? Mi esperanza
es en ti, Señor. Y la Biblia dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar quiere decir poner nuestra mirada hacia arriba, a Dios. Pero también esperar quiere decir también aguantar. Muy especial, perseverar. Peor cuando están en la situación, cuando dice, estoy orando tantos años y no veo, no cambiando nada en la vida de mi esposo, incrédulo, todo quiere lo mismo, sin embargo, perseverar, hermanos. Yo recuerdo que un evangelista dijo, ¿sabe por lo que estoy tan agradecido a Dios? Que mi madre 20 años ha orado por mí y ya no se acabó con 19 años. Él dijo, después de 20 años, yo llegué a conocer a Cristo como mi Salvador. Y yo recuerdo todavía que 2 personas que murieron, amigos míos, ya me mostró la fragilidad de mi vida. Y vino un miedo vino a mí. Estaba pensando también cómo había pecado contra Dios, pero también contra mis padres. Y me he ido a mi madre y mi madre dijo, no tengo que escuchar todas estas historias. Cuando usted lo ha confesado a Dios, ya se han terminado. Pero desde este momento que tú has salido aquí de la puerta, no he cesado de orar por ti, mi hijo. Que Dios va a llevarte otra vez de esos caminos que no son para ti. Confía en Dios. Pida a Dios que muy pronto Dios va a escuchar, contestar su oración. Muy especial en el tiempo que vivimos. En lo que vemos que la palabra profética está cumpliendo. Cuando vemos que está yendo en el Medio Oriente, entonces nos damos cuenta que el tiempo está cerca. Noé tenía el tiempo para construir mucho tiempo. Cada golpe de su martillo era un testimonio. Y quizás sus propios hijos estaban burlando también, diciendo, papá, ¿qué está haciendo pues? Pero vino un momento que han dicho, oh papá, gracias que tú has perseverado, Padre. Gracias que tú ya has insistido en la obra que Dios te ha dado. Porque cuando Dios cerró la puerta del arca, entonces, en este tiempo, había un fin al tiempo de la gracia de Dios. Y ese tiempo vendrá también ahora. Y cuando vemos a las señales de nuestro tiempo, sabemos que pronto vendrá. Muy especial, cuando los hijos son pequeños, es de tanto y de suma importancia que los padres son unos en la fe en Cristo Jesús. Yo quisiera subrayar esto para que hubiera esta comunión otra vez, de lo cual la luz de Cristo puede ser visible, también así a los niños. Y lleva estos pensamientos contigo. Cuando puedo orar con cristianos, para que van a luchar también con esto delante del rostro de Dios, diciendo, Señor Dios, oh Señor, este hombre, esta mujer, o mi esposo o esposa, que no cree, Señor, quiere jalarlos con las cuerdas de amor y con tu gracia, Señor, para que haya una unidad, Señor, entre la familia. Es tan importante. Siguiente punto dice, esté consciente que el hecho que Dios jamás ha de obligar a los de su casa a aceptar a Cristo como su Salvador. A veces queremos obligar a las personas. ¿Queremos hacerlo? No. La intención es buena. Sin embargo, no es correcto. Tanto queremos que el incrédulo va a vivir, va a experimentar en su vida lo que nosotros diariamente que conocemos del poder de Dios. Pero este puede ser algo obligatorio y esto no es correcto. Para que la otra persona viera los pensamientos, él quiere obligarme de su fe que yo creo lo que tú crees. Y usted quizás recuerda todavía de la historia de una persona, un hombre, Karel el Grande, que con la espada obligó para ser cristiano. Y muchas veces no lo hacemos con nuestras palabras,
pero también nuestra actitud puede ser algo obligatorio en nuestra manera de vivir. O la intención es buena. Sí, queremos ganar a la otra persona por el Evangelio. Pero sin embargo, tenemos que decir muy claramente que el Señor Jesucristo no obliga. Cuando Él muestra lo que es la esencia de seguir a Él, entonces está escrito en la Biblia que muchos dijeron, su hablar es muy duro. Y por esto ya dejan al Señor Jesucristo. En Juan 6, 66. Y Él dice a sus discípulos, ¿y vosotros también no quieren iros? Pero ellos quieren. ¿Por qué? Porque ellos han descubierto que el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo no obliga. Claro que su oración puede ser, oh Señor, que muestra a ellos, Señor, su problema espiritual, su pobreza espiritual. En otra lección vamos a pasar quizás estas palabras, este tema también. Cuando la conversación da la posibilidad para confrontar a las personas con lo que puede pasar en su vida, sin embargo, has dicho lo que es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es que tienen perdón de los pecados y que reciban vida eterna. Y es mejor que tienen una noche que no pueden dormir en vez de perderse eternamente. Lo que es muy importante es que vamos a crecer en la gracia del Señor Jesucristo mientras que esperamos. Y esto quiere decir que ya tenemos que ser conscientemente ocupados para alimentar a nuestra vida también con alimento espiritual. Esto no vamos a tener con nuestros incrédulos, de nuestros amigos o familiares incrédulos. No. Esto quiere decir que hay un crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. Cuando yo estoy enseñando en la escuela a los niños, es tan importante que las lecciones que yo doy a los niños, que son parte de mi vida. Si no, es muy difícil para explicarlo. Niños se sienten muy claramente lo que uno dice. Pero quizás hay entre ustedes en la otra lección bien han sentido que había una templanza en la vida de Ad. Él estaba muy cansado y varios lo han dado cuenta de esto. Y no hay que sentirse culpable cuando no lo ha sentido, pero era una realidad. Y es precioso que hay diferencia en los dones también que Dios nos ha dado. Es importante que tenga cuidado, que tenga también alimento espiritual. Por este llamamiento de visitar los estudios bíblicos, etc., pero siempre en el equilibrio con lo que es entonces también su responsabilidad en la casa. Entonces ya se va a crecer en el conocimiento y del Señor Jesucristo. Y cuando hemos llamado en primer lugar estos versículos en la Biblia, cuando comenzamos con el curso, que nuestro deseo en el curso es que personalmente van a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En un campamento antes había un evangelista que dijo, tenemos mucho aquí, pero tiene que bajar sus 30 centímetros. Él quería decir que tenía mucho en la cabeza, pero tenía que bajar al corazón. Está escrito un versículo que algo sorprendente quizás. Aquí se dice algo en las bodas de Caná. Se da cuenta que ya se terminó el vino. Y vino siempre es símbolo de gozo. En de repente ya se está cambiando el vino. Entonces ya se desaparece el gozo también, la alegría. Y los servidores se van con esto a María. Ad me dijo una vez que podía hablar en Antwerpen para hermanas y había escogido esta parte, San Juan 2,
se da cuenta entonces que se viene una situación que eran más católicos porque ya se levantaron cuando leí esta parte. Él dijo, mi tema era, haga lo que él dice. María dijo, haced lo que él dijera. Ella tampoco no tenía una solución para este problema, sino ella va al lugar donde tiene que estar. Y en 4 palabras ella dijo el problema, en 3 palabras en castellano. No tenemos que explicar tanto a nuestro Señor Jesucristo lo que es nuestro problema. Ella dice, no tienen vino. Con otras palabras, está amenazado el gozo de la boda. Y cuando se lee toda esta historia, entonces María va a tener una respuesta que se pierde todo coraje. Y dice, mujer, ¿qué tengo contigo? Mi hora no ha llegado todavía. ¿Qué tienes conmigo? Imagínese cuando va a tener tal respuesta. Se va a pensar entonces, ¿no ve? Que ya, orar con existencia no ayuda tampoco. Pero yo pienso, mis queridos, en tal situación tenemos que aprender para orar y dejarlo con Dios. Por esto es lo que nos ofrecen en esta parte de la Biblia. Saliendo de los pensamientos, Señor Dios, cuando vienes tu hora, entonces no es demasiado temprano, pero tampoco no demasiado tarde. Y el testimonio más precioso en esta parte es que María, por la respuesta del Señor Jesucristo, ella no está perdiendo su conciencia. No. Lo que ella hace nos habla de confianza en su Señor. Porque se va a las personas que están sirviendo y dice a ellos, hace todo. ¿Ella sabía lo que ella dijo? No, ella no sabía nada. Sin embargo, hace todo lo que os dijere. Yo pienso que en nuestra vida hay momentos que tenemos que decir, tenemos que esperar en la hora del Señor Jesucristo. Yo lo he puesto a sus pies y tengo que dejarlo ahí también. Y en el momento cuando Él dice algo, yo tengo que hacer. Pero seamos sinceros, esperar es para nosotros personas muy y muy difícil. ¿Por qué? Porque está probada nuestra fe. María tenía que aprender que ella no tenía que determinar el momento, sino que el Señor Jesucristo lo hace. Sí, claro, podemos decir al Señor, confiamos a ti, Señor. Y cuando yo tengo que hacer algo, Señor, por favor, Señor, muéstrame. Entonces el hermano que estaba viajando en el ferrocarril siempre lo libró de una situación muy espasmódica. Señor Dios le mostró cuando tenía que hablar. Después dice el Señor Jesucristo, llenad las tinajas con agua. Llenad estas tinajas de agua. El Señor Jesucristo no lo hace. Nosotros tenemos que hacerlo. Llenad, dice, esas tinajas. Y Él convierta agua en vino. Y eso es algo que nosotros no podemos. Por esto Él lo hace. Y después dice esto. Entonces, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y esto no hace el Señor Jesucristo. Así que, cuando vamos a sumar las cosas, vemos que 2/3 partes tiene que ser hecho por las personas presentes y 1/3 parte hace el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que Dios quiere usarnos, ocuparnos en su obra. Pero exactamente cuando somos como cristianos, estamos al lado de un incrédulo, entonces Dios quiere usarnos. Es la gracia de Dios que Dios nos muestra las cosas y nos dice, esta hay que ser de tal manera. Y ahora hay que esperar. Y muchas veces es muy difícil. Punto 11 dice, Dios ama a sus familiares. Y cuando usted preguntaría a usted, ¿qué quiere dar para que su esposo o esposa llegue a conocer a Cristo? Usted va a decir, todo quiero dar. Y cuando se le dice todo, no es nada, ¿ni?
Cuando usted está dispuesto para entregar todo, y Dios dice, yo he dado todo. ¿Por qué? Yo he dado mi propio hijo para ti que cree. Pero no solamente para ti que cree, sino el mismo hijo lo he dado también por su esposo, esposa incrédula. También por los amigos incrédulos. Para ellos también he dado mi hijo unigénito, a quien amo. Yo lo he dado. Y es un pensamiento muy consolador. Señor Dios, cuando Señor, yo estoy esperando tanto para que la otra persona sea salvado eternamente. Cuán grande, cuántas veces más grande es su amor que mi amor, Señor, para salvar a la otra persona. Y cuando salimos de esta perspectiva, los problemas que encontramos en cuanto a los problemas con los incrédulos, ya no somos desanimados tan pronto. Siempre nos somos levantados para que esperarlo de Dios nomás. Entonces también tenemos que tener respeto por nuestros familiares. Presta atención a sus opiniones. Si usted hace como si sus opiniones son inútiles, los rebaja y humilla. Personas incrédulas pueden tener buenas ideas. No hay que humillarlos. Pueden ser ideas que son bíblicamente correctas, solamente porque son normas y valores en su vida que se encuentran también quizás en la Biblia. Por eso es tan triste que tantos cristianos, personas creyentes, en sus palabras se los hace sentir que sin valor a la otra persona que no cuenta, porque es dicho por una persona que no cree. Y por esta razón, yo he dicho, hacemos más amigos con nuestros oídos que con nuestra boca. Y ninguna persona es agradable para ser pisado en sus pies. Pero de ninguna manera nos es agradable cuando hallemos la idea de otra persona sin valor. No es correcto. Cuando tenemos conversaciones que nos calientan, tenemos que tener la guía del Espíritu Santo para tener un guardia por nuestra boca. Haga los cumplimientos, dígase, correcto, bien lo has hecho. Hazles sentir que usted respeta a ellos también y lo que son para ustedes, para que sepan ellos también que usted también ya ve valores en sus vidas. Bueno, no tengo que decir mucho de esto, pero espero que usted lo tome en su corazón, que verdaderamente vas a orar para que Dios te guíe también en lo que dices. Porque muchas veces una raíz amarga se levanta por las cosas que decimos. Y siempre decimos, sí, que cuando tenemos crítica, tenemos que tener crítica positiva, pero verdaderamente la crítica que tenemos es siempre positiva. Nos hemos dado cuenta en la escuela que personas que estaban muy activos en diferentes actividades y después tenemos una reunión juntos y una persona viene con una observación. Todos los versos ya se le van a caer en un momento. Y cuando lo hemos experimentado algunas veces, le hemos dicho, esto no tiene que pasar más. Lo hemos cambiado las cosas. Le hemos dicho, había una comisión y que va a organizar la fiesta de Navidad. Y todos vamos a ayudar en esta fiesta. La tarea que nos dan, vamos a cumplir. Y cuando hemos celebrado la fiesta de Navidad, vamos a evaluar entonces. Y vamos a ver, primeramente, las cosas positivas. Y por segunda vez, vamos a ver qué podemos mejorar todavía. Y estas cosas hay que separar bien. Y hay que decir por qué lo hace de este punto que va a ser mejor. Y se ve entonces que la gente son más animados para ayudar y hacer las cosas también en las actividades de la escuela o también de la iglesia. No permite que su crítica no sea una barricada que no se puede penetrar.
dígales que usted les ama y les muestra también. ¿Qué dice siempre? Amor tiene que expresarle su amor. Muchas veces dicen aquí, el amor tiene que pasar por el estómago del hombre. Se puede ver a mí entonces que he tenido demasiado amor, ¿no? O no quería decirlo. Yo siempre digo, desde me he casado con mi esposa, los hijos tampoco no pueden creer que yo era un joven muy pálido antes. Pero es verdad, así era antes. Con mucho pelo también. Exprésalo siempre su amor, demuéstralos. Amor hay que mostrar. Algunas personas, yo quiero mostrarlo, sí, pero me es tan difícil para decirlo, muy especial los hombres. Casi no pueden decirlo. Entonces muéstralo. Muéstralo en su actitud. Y sea creativo en esto. Muy importante es rogad a Dios para que tenga el don de discernir. En primera lección hemos visto que estuvimos tan prácticos. Hemos dicho en Filipenses 1, donde dice que es tan importante que somos empujados por el amor de Cristo. Entonces así ocupados con nuestro prójimo. Y tan importante que por este amor ya recibimos paciencia, pero también sensibilidad. Filipenses 1, 9 y 10. Pedid al Señor que Dios también acepta a usted en su escuela. Ya he dicho mucho de esto, pero verdaderamente sea nuestra oración, hermanos, que el Señor más y más sea visible en nuestras vidas. Él quiere. Así dicen muchas partes de la Biblia, con su espíritu y por su espíritu quiere obrar en nosotros. Una parte de la Biblia muy importante es 1 Corintios 13, que habla del amor de Cristo que tiene que ser visible en nuestras vidas. El fruto del Espíritu, de Gálatas 5, versículo 22, tiene que desarrollarse en nuestras vidas y por nuestra vida. Es Dios en nosotros y Dios por nosotros también. Y ese después vamos a cantarlo también junto para terminar este himno tan precioso. Alumbra, Señor, con tu luz en nos y por nosotros a este mundo. Y Él tiene que tener posición en nuestras vidas. Y cuando siempre estoy ocupado, Dios ya no puede relevarse a nosotros. No puede. Yo quisiera rogar que va a tener como tarea en la casa. ¿Qué quiere decir este versículo? Isaías 54 al 6. Nótalo y léalo en su casa, donde dice Isaías 54 al 6. Ahí dice la palabra de Dios. Jehová me dio lengua de sabios, etcétera, etcétera. Último punto. Muestra que te hace feliz de ser un cristiano. O que usted dice, no tenía que dar esta lección esta vez. Cuando yo estaba en el otro pueblo, el jueves en la noche, cuando yo di la lección de visitar a los enfermos, y él dijo, yo creo que nunca voy a más visitar a los enfermos. Tanto fue confrontado que no se podemos decir así nomás, que tenemos que tener la guía del Espíritu Santo en todo. Por esto sí, claro, es tan precioso que siempre cantamos un himno. Siempre con un himno en nuestro corazón. Salimos del estudio y al lugar que Dios nos ha mostrado. Y yo pienso que tenemos que cantar mucho. Y yo quiero terminar con un himnito que mi hermanito siempre cantaba. Cuando ella entró en la calle y cuando la puerta estaba medio abierta, ella cantaba, Dios grande te alabo. Y ni estaba en la calle, ella cantó, mano en mano, camaradas. Y yo pienso, es posible también. Porque es la tarea
a nuestro prójimo. Y qué precioso cuando después de tanta lucha podemos experimentar también que va a ser mano en mano con el Señor Jesucristo sobre este camino que Él nos muestra. Que Dios les bendiga en los contactos que tiene con los incrédulos.